Estado de flujos de efectivo NIF B2. Es establecer las normas generales para la presentación, estructura y elaboración del estado de flujos de efectivo, así como para las revelaciones que complementan a dicho estado financiero básico. La importancia de este estado es conocer el origen de los flujos de efectivo y el destino de los flujos de efectivo generados. El estado de flujos de efectivo muestra la entrada y salida de efectivo que representa la generación o aplicación de los recursos de la entidad en un periodo. Cabe destacar que son eliminados los efectos de inflación. La entidad debe clasificar y representar los flujos de efectivo según la naturaleza de los mismos, en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Para clasificar un flujo de efectivo en alguna de las categorías antes mencionadas, debe atenderse a su sustancia económica y no a la forma que se utilizó para llevarlo a cabo. Estructura general. Se divide en los rubros siguientes: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Actividades de operación. Son un indicador de la medida en la que estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para mantener la capacidad de operación de la entidad, para efectuar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiamiento y en su caso para pagar financiamientos y dividendos. Debido a que estos flujos se derivan de las operaciones que constituyen la principal fuente de ingresos a la entidad, en esta sección se incluyen actividades que intervienen en la determinación de la utilidad o pérdida neta de la entidad, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable, exceptuando aquellas que están asociadas ya sea con las actividades de inversión o con las de financiamiento. Algunos ejemplos son: cobros en efectivo procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios, cobros en efectivo derivados de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos, pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios. Actividades de inversión. Representan la medida en la que la entidad ha canalizado recursos hacia partidas que generan ingresos y flujos de efectivo en el mediano y largo plazo. Son las relacionadas con adquisición y disposición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos destinados al uso, a la producción de bienes o a la prestación de servicios. Instrumentos financieros disponibles para la venta, así como los conservados a vencimiento. Inversiones permanentes en instrumentos financieros de capital. Algunos ejemplos son: cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los gastos de emisión relativos. Pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, pago de dividendos o recompra de acciones. Cobros en efectivo procedentes de la emisión por parte de la entidad, de instrumentos de deuda, en su caso netos de los gastos de emisión, así como cobros de efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o a largo plazo. Actividades de financiamiento. Son las destinadas a cubrir las necesidades de efectivo de la entidad como consecuencia de compromisos derivados de sus actividades de operación e inversión. También se muestra la capacidad de la entidad para restituir a sus acreedores financieros y a sus propietarios los recursos que canalizaron en su momento a la entidad y en su caso para pagarles rendimientos. Algunos ejemplos son: cobros en efectivo procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos de capital de la propia entidad, netos de los gastos de emisión relativos, pagos en efectivo a los propietarios por reembolsos de capital, pago de dividendos o recompra de acciones. Cobros en efectivo procedentes de la emisión por parte de la entidad de instrumentos de deuda, instrumentos financieros por pagar, en su caso netos de los gastos de emisión, así como cobros en efectivo por la obtención de préstamos, ya sea a corto o largo plazo. Existen dos métodos. Método directo. En este método, la determinación de los flujos de efectivo de actividades de operación debe hacerse con cualquiera de los procedimientos siguientes: utilizando directamente los registros contables de la entidad respecto de las partidas que se afectaron por entrada o por salida de efectivo, o modificando cada uno de los rubros del estado de resultados integral o del estado de actividades. En la aplicación del método directo deben presentarse por separado y como mínimo las actividades de operación siguientes: cobros en efectivo a clientes, pagos en efectivo a proveedores de bienes y servicios, pago en efectivo a los empleados, pagos o cobros en efectivo por impuestos a la utilidad. Método indirecto. Los flujos de efectivo de las actividades de operación deben determinarse partiendo de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, o en su caso del cambio neto en el patrimonio contable.
Dicho importe se aumenta o disminuye por los efectos de partidas que se consideran asociadas con actividades de inversión, por ejemplo, la depreciación y la utilidad o pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo, la amortización de activos intangibles, pérdida por deterioro de activos de larga duración y participación en asociadas y negocios conjuntos, actividades de financiamiento como intereses a cargo sobre un préstamo bancario y ganancias o pérdidas en extinción de pasivos, cambios habidos durante el periodo en los rubros de corto o largo plazo que forman parte del capital de trabajo de la entidad, tales como inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Este ejemplo se va a resolver con el método indirecto, que es el que más se utiliza. Para elaborar el estado de flujos de efectivo necesitamos el estado de resultados y 2 estados de situación financiera de los años que queramos comparar. Agregamos una columna con la diferencia de cada una de las cantidades. Primero vamos a colocar la utilidad antes de impuestos a la utilidad en la parte de actividades de operación y después nos solicitan la depreciación acumulada, la cual viene en el estado de situación financiera. Sumamos estas dos cantidades. Para el resto de los cambios, la información la vamos a encontrar en activos y pasivos a corto plazo. Siempre que hablemos de activos vamos a utilizar el signo opuesto al que viene en la diferencia. Para el caso de los pasivos vamos a respetar la diferencia tal cual y viene en el estado de situación financiera. Y sumamos todo esto con la suma que ya teníamos antes. Las actividades de inversión vienen de los activos a largo plazo. Se compró propiedad, planta y equipo. Esto implica una salida de efectivo, por eso se pone como negativo. Y se va a sumar la fórmula 1 con la fórmula 2 para encontrar el efectivo a obtener de actividades de financiamiento. Para las actividades de financiamiento nos vamos a fijar en el capital contable y pasivo a largo plazo. En capital contable no hubo cambios y en pasivo a largo plazo hubo una reducción en préstamos bancarios. Después encontramos el incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo sumando las fórmulas 3 y 4. El efectivo y equivalentes de efectivo del principio del periodo es el efectivo del final del 2013 y sumamos las fórmulas 5 y 6 para obtener el efectivo al final del periodo actual y podemos ver que es el mismo que viene en el estado de situación financiera.